Colombia es de lejos, y exceptuando la de los Estados Unidos, la democracia más estable del continente americano. Colombia solamente tuvo un tránsito interrumpido de 4 o 5 años de dictaduras en la década del 50, en el siglo pasado. Pero, digamos, el republicanismo, la democracia es un concepto muy asentado en Colombia. Dicho esto, sin duda Colombia ha tenido en las últimas 3, 4, 5 décadas unos fenómenos de violencia muy particulares. Las guerrillas de izquierda y en tiempos más recientes los paramilitares de derecha. Ambos grupos criminales de la peor laya, que tienen sobre sus hombros sentencias por delitos de lesa humanidad, crímenes atroces como el secuestro, el genocidio, el reclutamiento de menores, la violación de niñas, etcétera, masacres. Y en los últimos años, en los últimos gobiernos se intentaron de diversas formas aproximaciones de los gobiernos para someter a estas fuerzas irregulares al orden. Es así como en los últimos 4 o 5 presidentes de Colombia sin duda han intentado de una u otra forma hacer firmas o tratados o armisticios con estos grupos rebeldes. Grupos que, dicho sea de paso, hace mucho tiempo perdieron la ideología y son hoy por hoy empresas criminales fundamentalmente dedicadas al narcotráfico. En el caso de la FARC, que es el grupo terrorista criminal, el tercero más rico del mundo según la revista Forbes, hoy por hoy son el cartel de cocaína más grande del mundo, que provee de rutas, de insumos y de narcóticos a buena parte de los carteles de México y todos los países de Centro y de Norteamérica. Ese grupo durante muchos años intentó hacer la paz, pero sin dejar de recurrir a la violencia. En el gobierno de Álvaro Uribe, en el año 2002, el presidente encuentra una sociedad colombiana amenazada por factores de izquierda y de derecha, y a la par que entra, digamos, con todo el andamiaje de seguridad del Estado a recuperar muchas zonas del país en poder de los rebeldes. Casi 450 municipios del país no tenían presencia policial. En los 2 gobiernos de Uribe hubo presencia del Estado y de sus Fuerzas Armadas y de Policía en el 100% del territorio. Con ello le estoy diciendo que el presidente Uribe, a la par que le dio muy duro a estos grupos, le asestó los golpes más fuertes a esas bandas criminales, al mismo tiempo abrió espacios de reconciliación. Y en el marco jurídico para la paz, que fue una ley del año 2005, digamos, de reincorporación a la vida civil de grupos al margen de la ley, tanto de izquierda como de derecha, el presidente Uribe logró que 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros le entregaran las armas al Estado, es decir, se desmovilizaran. Con una particularidad: en el caso de los paramilitares hubo pena efectiva de prisión de hasta 8 años de cárcel en Colombia, y algunos 14 de esos jefes paramilitares fueron extraditados a los Estados Unidos. Es decir, fue un proceso de paz que, si bien es cierto, le tendió la mano a quienes estaban alzados en armas contra el Estado, al mismo tiempo con esa generosidad le impuso penas privativas de la libertad para evitar caer en la impunidad. Jaime, llegamos hoy entonces a este acuerdo que van a firmar hoy. ¿Qué significa para ustedes que están en contra y que tienen el gorro o la consigna del no, este acuerdo? Habida cuenta que también el presidente va a estar presente y es el que lo impulsa, ¿no? Precisamente, es tan importante la pregunta porque en la secuencia de la respuesta anterior podemos decir que nuestra mayor crítica hoy frente al proceso al mal llamado acuerdo con la FARC, que fueron 4 años de largas conversaciones en Cuba, donde el gobierno nacional hizo un compendio de ese acuerdo que son casi 300 páginas, que tiene toda suerte de concesiones a las fuerzas terroristas, y le ofrece con una generosidad ilímite total impunidad, mientras que los terroristas paramilitares todos fueron a la cárcel. Los jefes guerrilleros, igual de criminales, no van a pagar un solo día de cárcel. Es decir, va a haber impunidad total por esa larga cadena de crímenes. Al mismo tiempo, le está ofertando curules gratis en el Congreso. 26 curules le serán dadas
de manera generosa por el Estado colombiano durante las próximas 2 elecciones, hasta el año 2022. Quiere decir que tendremos representantes a la Cámara y tendremos senadores de la FARC que, acusados de delitos de lesa humanidad y contrariando la Constitución política de Colombia, que no permite que sean elegidos personas que tengan sobre sus hombros sentencias por estos crímenes atroces, van a estar en el Congreso y en los cargos de elección popular. Y algo muy grave, son el tercer grupo más rico del mundo y no van a reparar a las víctimas con un solo peso de ese patrimonio mal habido. ¿Y por qué cree que este proceso se repite? Porque en Latinoamérica ha pasado, en Argentina ha pasado con la ley de punto final, que Alfonsín tuvo que votar en algún momento, y presionado también por las Fuerzas Armadas. Es decir, las presiones existen en todos lados. ¿No cree? Y después, con el correr del tiempo, en Argentina revió esos casos y, bueno, tomaron otros caminos y pudo haber procesos diferentes. ¿Usted no cree que esto también, aquellos que apoyan el sí, pueden entender eso, que sea un proceso hacia algo más definitivo? Hay una gran diferencia, con mucho respeto lo decimos por el pueblo hermano de Argentina. En Colombia las Fuerzas Armadas siempre fueron Fuerzas Armadas leales a la democracia. En Argentina y en otros países del Cono Sur hubo insurgencias, hubo grupos rebeldes, pero que se levantaron contra dictaduras. No fue el caso de Colombia. Colombia siempre ha tenido, como lo dijimos, durante 110 o 115 años, presidentes elegidos popularmente, y solamente ese tránsito de civilidad republicana solamente fue interrumpido por 4 o 5 años de dictadura en el 50. Aquí no se están levantando contra dictaduras. Estas son insurgencias armadas que tienen como base el negocio del narcotráfico y que ahora llegan a hacer política, a inundar la sociedad colombiana con ese pésimo ejemplo que va a reciclar nuevas formas de violencia. Y por eso es que Colombia cada día quiere más dimensión, votar no contra estos acuerdos, que serán el próximo domingo 2 de octubre. Los grandes medios hegemónicos tienen mucho que ver en los procesos, así como en otrora tuvo que ver la milicia a partir del impulso de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿De qué lado está la gente que opina el sí, ¿no? ¿Y por qué tienen tanto poder? ¿Están del lado de los medios hegemónicos o hay alguna mentira en el medio que no deja ver al pueblo que esto es bueno o malo? Colombia tiene un régimen presidencialista muy fuerte. Aquí opera una democracia, hay división de poderes públicos, pero no queda ninguna duda que este presidente, que además pertenece a la más rancia oligarquía bogotana, ha comprado medios, tiene medios de comunicación, como decimos aquí, digamos, influidos por el poder oficial de los recursos públicos, a los cuales inunda de publicidad de manera copiosa. Los gremios de la producción, que pudieran ser muy críticos de manera autónoma e independiente frente al ejercicio del poder estatal, también están muy como adormecidos con toda esa publicidad y todo ese poder de contratación tan grande que tiene el gobierno. Y por eso, de 8 partidos políticos que hay en Colombia con representación en el Congreso, 7 están por el sí y 1 solo, el Centro Democrático, con el presidente Álvaro Uribe, que es de lejos el político más popular de las últimas décadas en Colombia, está enarbolando la bandera del no. Bueno, le agradecemos mucho, Jaime, su posibilidad, su gentileza de estar con nosotros. Nosotros es una radio comunitaria muy pequeña, de una población chica, pero que tiene la intención siempre de poner blanco sobre negro y de llevar las realidades que nos ocupan a todos los latinoamericanos, a toda nuestra gente. La identidad fundamental latinoamericana es la que perseguimos y entendemos que esta charla tiene la posibilidad de ampliarlo. Muchas gracias, Jaime. Muchísimas gracias, don Edgardo, por esta oportunidad. Un saludo muy especial a todos nuestros hermanos de Argentina, y ojalá entiendan que mi partido, el Centro Democrático, y miles, millones de colombianos también queremos la paz, pero no la paz que se está ofreciendo con total impunidad a los rebeldes. Muchísimas gracias. Un placer.